Hola, bienvenidos a este video donde explicaremos el patrón de diseño estrategia o strategy por su nombre en inglés. Este es un video avanzado, por lo que para poder comprender bien este video hay que tener ya claros los conceptos de programación orientada a objetos. El lenguaje de programación que voy a utilizar durante el video para mostrar ejemplos va a ser Java. Sin embargo, también voy a utilizar el apoyo de diagramas UML, diagramas de clase UML, para que se pueda comprender inclusive si el lenguaje de programación que usted maneja no es Java. Para el desarrollo de este video lo que voy a hacer es ir planteando un problema y ver las formas en que podríamos abordarlo y terminar abordándolo justamente con el patrón de diseño estrategia. En este ejemplo voy a utilizar los personajes de la serie Rick y Morty para hacer un ejemplo entretenido y tratar de comprender en general cómo funciona este patrón de diseño. Para los que ya conocen la serie, saben que los personajes principales son Rick y Morty y que existen una cantidad infinita de universos donde existen tanto Rick como Morty y en cada universo existe un Rick diferente y un Morty diferente. Entonces aquí voy a partir de dos: el Rick original, que se conoce como Rick C137, y un Rick vaquero. Además de que hay que tener en cuenta que hay ultra infinita cantidad de Ricks. Pero para empezar vamos a tomar en cuenta estos dos para ir armando nuestro programa. En el diagrama UML de clases podemos ver cómo lo podríamos estructurar al principio este programa. Tendríamos una clase Rick, una superclase Rick, donde se implementa un método de llamar Morty, un método de teletransportar y un método de mostrar. Sin embargo, podemos ver que también tenemos clases que heredan de la clase Rick, como la clase Rick C137 y la clase Rick Vaquero, que cada una implementa su método de mostrar. La idea del método de mostrar es que muestre la forma diferente que va a adoptar cada Rick en cada una de esas clases hijas, porque un Rick C137 no se ve igual que un Rick vaquero, como lo vimos anteriormente. ¿Y cómo se ve esto en código? Muy bien, durante todo este video voy a utilizar la herramienta Dr. Java para programar, no porque tenga un montón de características, sino justamente porque es muy simple, e independientemente del IDE o entorno para programar que utilice usted habitualmente, bien sea NetBeans o Eclipse o cualquier otro del montón que existen para programar en Java, lo que sea que yo haga en Dr. Java es muy fácilmente seguible hacia todos los demás entornos de programación. Entonces, ¿con qué voy a empezar? Voy a empezar con nuestra clase Rick. Entonces, public class Rick. Va a tener un public void mostrar un public void teletransportar y vamos a pasarle por parámetros la dimensión a la que queremos teletransportarnos y un método más, public void, y esta va a ser llamar Morty. Muy bien, dentro de nuestro método teletransportar voy a hacer un system.out.println y voy a escribir un mensaje de texto: teletransportando a la dimensión dim. Muy bien. Para el ejemplo no voy a hacer nada más que no sea mensajes escribiendo en la consola, para no hacer el ejemplo más complicado de la cuenta. Es simplemente para mostrar cómo debería de funcionar.
Y voy a hacer algo parecido aquí en mi método de llamar Morty. System.out.println. Y vamos a poner: oye Morty, ven acá. Muy bien. Ahora, antes de seguir, yo podría dejar esta clase así y funcionaría. Sin embargo, lo correcto que nosotros deberíamos de hacer es que esta clase, ya que no va a implementar el método mostrar, esta clase debería de ser abstracta, quedando de esta manera public abstract class, para que nos permita poner este método mostrar justamente como un método abstracto. Vamos a guardarla como clase Rig. ¿Por qué una clase abstracta y un método abstracto? Muy bien, ya que estamos creando una superclase Rig que no va a implementar nada en su método mostrar, entonces deberíamos asegurarnos que nadie pueda crear una instancia de la clase Rig. La forma de asegurarnos esto es justamente haciendo que la clase sea abstracta, lo que impide que se pueda crear instancias de esta clase. Y vamos a poner el método abstracto mostrar para obligar a todos los rigs que extiendan de rig a implementar un código en la clase mostrar, porque cada rig se va a tener que mostrar de formas diferentes, sí, pero cada rig se va a ver obligado a mostrarse. Vamos a crear una nueva clase que se llame rig C137. Y esta clase rig C137 extiende de la clase rig. ¿Esto qué significa? Que nos vamos a ver obligados a implementar el método mostrar. Y aquí vamos de nuevo solo a imprimir en consolas. Soy el rig C137. Yo puedo compilar este código. Primero lo guardo muy bien como rig C137. Y tengo un pequeño error aquí. Muy bien, es un error. Aquí, corregido. Y otro error por aquí. System. Muy bien. Ya tenemos nuestra clase rig C137. Y vamos de una vez a crear nuestra clase rig vaquero. Public class rig vaquero. Esta clase rig vaquero también va a extender de la clase rig, lo que significa que aquí también vamos a tener que implementar el método de mostrar. Y en este caso vamos a escribir soy rig vaquero. Muy bien. Compilamos, vamos a guardar como rig vaquero. Y para poder probar nuestro código vamos a hacer una clase principal con un método principal. Si lo que hemos programado hasta el momento funciona, yo podría crear una instancia de la clase rig a la cual voy a llamar rig1, que va a ser igual a un new rig C137. Y yo podría llamar aquí a rig1 punto mostrar compilo, lo guardo como main, y a la hora de correr me va a mostrar aquí soy rig C137 y podría acceder a las demás características de un rig.
Rick 1 punto llamar Morty, porque va a llamar al Morty antes de embarcarse a una aventura, y Rick 1 punto teletransportar. Compilo. Muy bien, falta la dimensión a la que queremos enviarlo, que va a ser la dimensión R517. Compilo, corro y aquí dice: soy Rick C137, oye Morty ven acá, teletransportando a la dimensión R517. Y como tenemos otra clase que de igual modo hereda de la clase Rick, si yo en lugar de hacer un Rick C137 hiciera un Rick vaquero, debería de funcionar exactamente de la misma forma. Compilo, corro y efectivamente soy Rick vaquero, oye Morty ven acá, y teletransportando a la dimensión R517. Sabemos que en la programación lo único fijo es el cambio. Siempre vamos a tener cambios en nuestros programas, a pesar de que ya los hubiéramos estructurado. En este caso voy a introducir un problema, el problema del Rick simple. El Rick simple es otro Rick de otra dimensión, diferente al Rick C137 y diferente al Rick vaquero, que tiene las siguientes características. Se puede mostrar, excelente, como todos los demás Ricks. Tiene un Morty, muy bien, como todos los demás Ricks. Sin embargo, este Rick nunca inventó el viaje interdimensional, por lo que, en efecto, este Rick no se puede teletransportar. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros entonces? La solución simple al problema sería modificar el diagrama de clases de esta manera. Agregamos la clase Rick simple. Volvemos a escribir el método de mostrar, que se encargaría de implementar la apariencia física de ese Rick simple, y tendríamos que sobreescribir el método de teletransportar, de modo que cuando alguien cree una instancia de Rick simple y llame al método teletransportar, este método informe que no se puede utilizar porque este Rick en particular no se puede teletransportar. Muy bien, parece que resolvemos el problema entonces del Rick simple. De este modo, el Rick vaquero, el Rick C137 y todos los demás Ricks, cuando se les llame al método teletransportar, se van a teletransportar, excepto el Rick simple, que no se podría teletransportar porque ya sobreescribimos su método. Muy bien, entonces regresando al código, vamos a crear aquí la clase del Rick simple. Public class Rick simple, que extiende de la clase Rick. Como extiende de la clase Rick, debe implementar el método mostrar. Soy Rick simple y lo guardo como Rick simple. Entonces tenemos que sobreescribir aquí el método teletransportar. Que recibe por parámetros una dimensión. Y mostrar un mensaje que le diga al usuario que este Rick no se puede teletransportar. No es posible la teletransportación. Compilo. De nuevo el error de antes. Compilo. Y muy bien. Vamos de nuevo al main. Habíamos creado un Rick vaquero que cuando yo lo corría decía: soy Rick vaquero, oye Morty ven acá, teletransportando a la dimensión R517. Ahora en lugar de un Rick vaquero vamos a tener un Rick simple. Yo compilo, corro y podemos ver que en las salidas ahora es: soy Rick simple, oye Morty ven acá, y no es posible la teletransportación. ¿Y qué hay con el Rick tonto? Vamos a lo mismo, siempre existen cambios. El Rick tonto es otro tipo de Rick.
¿Qué sabemos sobre este rig? Este rig se puede mostrar muy bien, excelente, como todos los demás rigs, tiene una apariencia física, pero este rig no tiene nietos, no tiene un Morty. Y este rig tampoco nunca inventó el viaje interdimensional. ¿Qué haríamos si tratamos de resolver el problema de la misma forma que antes? Pues bueno, pues haríamos otra clase que se llame rig tonto, que tenga su método de mostrar, su método de teletransportar sobrescrito, como lo que hicimos con el rig simple, donde cuando se vaya a teletransportar ese método informe que ese rig no se puede teletransportar porque nunca inventó el viaje interdimensional. Y además también tendríamos en la clase rig tonto que sobreescribir el método llamar Morty, porque este rig no tiene Mortys, por lo tanto no puede llamar un Morty. Si vemos de nuevo el código, vamos a hacer la clase para el rig tonto. Esta clase del rig tonto también extiende de la clase rig. Y como extiende de la clase rig, debe implementar el método de mostrar. Soy rig tonto, pero como este rig tonto no se puede teletransportar, tendremos también que copiar el método que utilizamos antes en el rig simple, que era este, y pegarlo en el rig tonto a la hora de teletransportar, que diga que no es posible la teletransportación. Pero además, como este rig tonto no tiene un Morty, tendremos de nuevo que sobreescribir el método llamar Morty. Vamos a escribir un mensaje en la consola y vamos a poner un mensaje que sería bien propio del rig: no tengo a quien llamar. Genio. Compilamos, funciona bien. Y nos vamos de nuevo a la clase main. Recordamos que el rig simple funciona. Soy rig simple, oye Morty, ven acá, no es posible la teletransportación. Si en lugar de crear un rig simple, creamos un rig tonto, compilamos y corremos. Soy rig tonto, no tengo a quien llamar. Genio. No es posible la teletransportación. Muy bien, nuestro código está funcionando. ¿Qué problema existe con esta solución? Sucede que, de hecho, si nos fijamos, tanto el rig tonto como el rig simple están sobreescribiendo el método teletransportar para enviar un mensaje que diga que no se pueden teletransportar. El problema es que realmente no solo estos dos rigs no se pueden teletransportar, sino que también existen otros rigs, una cantidad indeterminada, que no se van a poder teletransportar, y el método teletransportar lo vamos a estar sobreescribiendo muchas veces para mostrar muchas veces un mensaje que sea exactamente igual. Estamos repitiendo código, lo cual no es una buena práctica de programación. De la misma manera, en este caso tendríamos el método llamar Morty, que eso estamos sobreescribiendo para el rig tonto, y también existen otros rigs que podrían no tener un Morty, de modo que también tendríamos que estar sobreescribiendo el método llamar Morty en las diferentes clases rig que no tengan Morty, siempre escribiendo el mismo código, lo cual lo convierte también en algo poco mantenible, porque si quisiéramos cambiar el mensaje de que no se puede llamar al Morty, entonces habría que ir clase por clase para cambiar en cada uno de los métodos llamar Morty ese mensaje. ¿Cuál podría ser una solución? Bueno, pues podríamos pensar que hacemos unas interfaces. Nosotros que ya conocemos sobre programación orientada a objetos, hacemos unas interfaces, una interfase teletransportación y otra de posee Morty, y nada más vamos a implementar esas clases en los rigs que sí puedan ejecutarlas, de modo que, por ejemplo, el rig C137 implemente la interfaz teletransportación y además implemente la interfaz posee Morty, porque en efecto tanto se puede teletransportar como posee un Morty. El rig vaquero de igual manera,
se puede teletransportar y posee un Morty. Y el Rick simple puede llamar al Morty, pero no se puede teletransportar. Y el Rick tonto únicamente se puede mostrar, porque no va a implementar ni la interfaz de posee Morty ni la interfaz de teletransportación. Ok, parece que puede tener sentido, pero no. Sucede que esto también sería una mala práctica, porque de hecho, si tratamos de implementar esto, estaríamos sobreescribiendo. Tendríamos que escribir el código cada vez en cada uno de los métodos llamar Morty y en cada uno de los métodos teletransportar, lo cual de nuevo hace el código no mantenible, porque si quisiéramos cambiar la forma en que se llama un Morty, habría que ir a todas las clases de Rick donde sí tienen Morty a cambiar la forma en que se llama un Morty, lo cual lo hace muy complicado de mantener. ¿Cuál es la solución entonces del patrón de diseño estrategia? El patrón de diseño estrategia es justamente un patrón de diseño de comportamiento que lo que propone es tener una serie de algoritmos intercambiables unos con otros. ¿De qué manera? Ok, lo que haríamos sería lo siguiente. Para empezar, creamos una interfaz que encapsule el comportamiento que se va a querer poder intercambiar. En este caso tenemos el comportamiento de teletransportación, que tiene su método teletransportar, y el comportamiento de llamar Morty, que tiene su método llamar Morty. Si nos fijamos en el comportamiento de teletransportación, tenemos dos clases concretas que van a implementar esta interfaz. Una que llamaremos teletransportable y otra que llamaremos no teletransportable. Estas ya son clases que podrían implementar el método teletransportar. Evidentemente, en la clase teletransportable, las acciones que se van a realizar dentro del método teletransportar van a permitir que nuestro Rick se teletransporte a otro universo. Y en la clase no teletransportable, el método teletransportar haría acciones donde se le pueda mostrar al usuario que este Rick no se puede teletransportar. De igual modo, en el comportamiento de llamar Morty, vamos a tener otras dos clases, una que se llame un Morty y otra que se llame sin Morty, donde igualmente se implementen las dos clases el método de llamar Morty y que cada uno de esos métodos de llamar Morty se encargue de hacer lo suyo. Por ejemplo, el método llamar Morty de la clase un Morty se va a encargar de hacer el llamado normal a un Morty. Sin embargo, el método llamar Morty de la clase sin Morty va a mostrar un mensaje para el usuario donde se diga que no se puede llamar a un Morty. ¿Qué otro cambio habría que hacerle a nuestro programa? Bueno, en este caso vamos a agregar dos variables a la clase de Rick. Una que sea de tipo comportamiento de teletransportación y otra que sea de tipo comportamiento de llamar Morty. Aquí podemos apreciar uno de los conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando programamos orientado a objetos, que es preferir la composición sobre la herencia. En este caso, nuestra clase Rick se va a componer tanto del comportamiento de llamar Morty como del comportamiento de teletransportación. ¿Qué otros cambios tenemos aquí en la clase Rick? Bueno, tendremos en lugar del método teletransportar un método que se llama ejecutar teletransportar, que se encargaría de llamar a nuestra propiedad de comportamiento de teletransportación y ejecutar el método teletransportar independientemente de si esa variable de comportamiento de teletransportación es teletransportable o no teletransportable. De igual manera, con ejecutar llamar Morty lo vamos a cambiar en lugar de llamar Morty para hacer lo mismo que hicimos con el método de ejecutar teletransportar. Y adicionalmente vamos a agregar dos métodos de set donde podamos pasar el comportamiento de teletransportación y el comportamiento de llamar Morty por parámetros a la clase, por si quisiéramos intercambiar el comportamiento de algún Rick en específico. Muy bien, entonces regresando al código, vamos a crear primero nuestra interfaz de teletransportación.
public interface comportamiento de teletransportación. Dentro de esta interfaz vamos a nombrar el método que queremos obligar a las clases que implementen esta interfaz a que también definan su comportamiento. Lo guardo. Hay que recordar que todas las clases que vayan a implementar comportamiento de teletransportación van a verse obligadas a definir el comportamiento del método teletransportar. Vamos a hacer inmediatamente una clase que la implemente. Vamos a crear la clase teletransportable que implemente la interfaz comportamiento de teletransportación. Como estamos implementando comportamiento de teletransportación, nos vemos obligados a darle un funcionamiento al método teletransportar. Lo guardamos, teletransportable, y compilamos para ver si hay algún error. Todo bien. Y vamos de una vez a crear nuestra otra clase que también implementa el comportamiento de teletransportación, que es no teletransportable. Como esta clase implementa comportamiento de teletransportación, aquí también nos vemos obligados a definir el comportamiento del método teletransportar. Y vamos a crear un mensaje. Imposible teletransportar. Bien, lo guardamos como no teletransportable, compilamos a ver si hay algún error y todo bien. Muy bien. Ahora vamos a crear nuestra otra interfaz que sería comportamiento de llamar Morty. Y vamos a nombrar el método que queremos que sea implementado siempre que se use esta interfaz. Llamar Morty. Compilamos, guardamos como comportamiento de llamar Morty. Todo bien. Y vamos a crear de una vez una clase que lo implemente. Que sea la clase unMorty. Implementa comportamiento de llamar Morty. Como implementa comportamiento de llamar Morty, nos vemos obligados a darle funcionamiento al método llamar Morty. Oye Morty, ven acá. Lo guardamos como unMorty. Compilamos a ver si hay algún error y todo funciona bien. Y por la última clase que nos queda por crear, que también implementa de comportamiento de llamar Morty, es la clase sinMorty. De nuevo, nos vemos obligados a implementar el método llamar Morty. Y en este caso el mensaje debe decir que no se puede llamar a ningún Morty. Guardamos como sinMorty y ya aquí prácticamente tenemos todas las clases que vamos a necesitar. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar nuestra clase Rick y vamos a agregar un comportamiento de llamar Morty y le pondré como nombre comportamiento de llamar Morty también. Y un comportamiento de teletransportar
que lo llamaré de igual modo comportamiento de teletransportar. Compilo para ver si está todo bien. Tengo un error. Y el error es que se llama no comportamiento de teletransportar, es comportamiento de teletransportación. Fue un error mío. Muy bien, compilamos de nuevo. Y ahora voy a ir a modificar mis métodos de teletransportar y llamar Morty. Este lo voy a cambiar por ejecutar teletransportar. Y en lugar de llamar este mensaje, voy a llamar al comportamiento de teletransportación punto teletransportar. Y le pasaré por parámetros esta dimensión. Y voy a hacer algo parecido con nuestro método de llamar Morty. Voy a poner ejecutar llamar Morty. Y voy a utilizar nuestro comportamiento de llamar Morty en lugar de este mensaje. Punto llamar Morty. Esto ya prácticamente está. Voy a compilar. Muy bien, esto es en el main, que aquí ya no vamos a llamar, ya no vamos a tener el llamar Morty, sino el ejecutar llamar Morty. Y aquí no vamos a tener teletransportar, sino ejecutar teletransportar. Compilamos y todo de maravilla. Me devuelvo un momento a mi clase Rick. Y me faltan dos métodos muy fáciles de implementar, que son los sets para el comportamiento de llamar Morty y el comportamiento de teletransportación. Entonces voy a hacer un public void set comportamiento de llamar Morty. Voy a pasar por parámetros un comportamiento de llamar Morty que le llamaré cdlm. Y voy a decir que nuestro comportamiento de llamar Morty va a ser igual a cdlm. Y voy a hacer algo parecido con nuestro comportamiento de teletransportación. Va a recibir por parámetros un comportamiento de teletransportación que lo voy a llamar cdt. Y a nuestro comportamiento de teletransportación lo voy a igualar a cdt. Esto es para tener la capacidad de luego pasar por parámetros el comportamiento que nosotros queramos que adopte cada uno de nuestros rigs. Lo único que nos queda es volver a pasar por nuestras clases de rig para eliminar las sobreescrituras de llamar Morty y teletransportar. Vamos a ir al rig simple, vamos a eliminar este teletransportar. Al rig tonto vamos a eliminar este llamar Morty y el teletransportar también. Nuestro rig vaquero no sobrescribe y nuestro rig C137 tampoco sobrescribe. Muy bien, lo único que falta es definir en el constructor de cada uno de nuestros rig los comportamientos que van a tener por defecto. Entonces voy a escribir en rig C137 un constructor. No va a recibir nada por parámetros, pero sí que va a decir que comportamiento de teletransportación va a ser igual a un new teletransportable y comportamiento de llamar Morty va a ser igual a un new Morty. De este modo, cuando se cree una instancia de rig C137, el comportamiento que va a adquirir por defecto para teletransportar va a ser que es teletransportable, y el comportamiento que va a asumir por defecto con respecto a llamar Morty va a ser el que tiene la clase unMorty, que le permite llamar con normalidad. Compilo para ver si hay algún error y todo funciona perfectamente. Vamos a repetir este proceso en los demás rigs. Para rig simple, el comportamiento de teletransportación va a ser un no teletransportable y el comportamiento de llamar Morty va a ser un Morty. Compilamos para ver si hay algún error y todo funciona bien.
Para Rick tonto, el comportamiento de teletransportación va a ser no teletransportable. Y el comportamiento de llamar Morty va a ser sin Morty. Compilamos para ver si hay algún error y todo funciona correctamente. Nos queda un último Rick, que es el Rick vaquero, y creamos su constructor. En este caso el comportamiento de teletransportación va a ser teletransportable. Y el comportamiento de llamar Morty va a ser un Morty. Compilamos para ver si hay algún error y va muy bien. Esos son todos los cambios que habría que hacer al código. Ahora vamos a regresar a nuestro método main para probar. Aquí tenemos la clase Rick tonto, mostrar, ejecutar llamar Morty y ejecutar teletransportar. Como este es nuestro Rick tonto, debería demostrarnos soy Rick tonto, porque eso está en la clase Rick tonto. Aquí está, mostrar soy Rick tonto. Cuando llamemos a ejecutar llamar Morty, el ejecutar llamar Morty va a irse a buscar el comportamiento de llamar Morty y ejecutar justamente el método de llamar Morty. En el caso de nuestro Rick tonto, el comportamiento de llamar Morty es un sin Morty, y sin Morty muestra el mensaje de no tengo a quien llamar, genio. Y cuando llame a ejecutar teletransportar, va a irse a nuestro comportamiento de teletransportación y ejecutar justamente el método de teletransportar. Para el caso de nuestro Rick tonto, es un no teletransportable, y los no teletransportables muestran el mensaje de imposible teletransportar. Un pequeño error por acá, lo acabo de notar. Imposible teletransportar. Nos vamos a nuestro main, ejecutamos y en efecto soy Rick tonto, no tengo a quien llamar, genio, e imposible teletransportar. Si cambiamos aquí este Rick tonto por un Rick C137, compilamos, corremos, vemos que dice soy Rick C137, oye Morty ven acá, teletransportando a la dimensión 517, R517. Si cambiamos este Rick C137 por un Rick simple, compilamos, corremos y vemos que dice soy Rick simple, oye Morty ven acá, e imposible teletransportar. Ahora, como estamos utilizando el patrón de diseño strategy, esto nos permite intercambiar comportamientos si nosotros lo deseáramos. Por ejemplo, voy a crear aquí un Rick C137. Ya lo probé antes y funciona. Pero nos podemos imaginar que en el transcurso de la aplicación podrían suceder diferentes cosas. En este caso estamos contando una pequeña historia donde está Rick C137, llama a su Morty y se teletransportan a una nueva dimensión. Podríamos imaginar que en esa nueva dimensión capturan al Morty de nuestro Rick. Entonces nuestro Rick ya no tiene la capacidad de llamar un Morty. ¿Cómo cambiamos entonces el comportamiento del Rick C137 sin tener que cambiarle el código? Lo que vamos a hacer es Rick 1.set comportamiento de llamar Morty y pasaremos por parámetros un new sin Morty. Esto significa que la próxima vez que yo llame a ejecutar llamar Morty, muy a pesar de que sea un Rick C137, debería de no poder llamar a ningún Morty. Y vamos a compilar, corremos. Y en efecto aquí podemos ver, soy Rick C137, oye Morty ven acá, teletransportando a la dimensión R517. Esto vamos hasta aquí. Luego pasa lo que pasa en el transcurso del programa, capturan a nuestro Morty. Y cuando se vuelve a ejecutar el llamar Morty, dice no tengo a quien llamar, genio. De igual manera, si podemos imaginar que a nuestro Rick le quitan su pistola de portales, entonces el comportamiento de teletransportar podría cambiar. Rick 1.set comportamiento de teletransportar.
y le vamos a pasar por parámetros un new no teletransportable. Entonces cuando volvamos a llamar al método ejecutar teletransportar, este rig, a pesar de ser un rig C137, no podría teletransportarse. Compilamos y corremos. Soy rig C137. Oye Morty, ven acá, teletransportando la dimensión R517, que era hasta acá la línea 8. Le quitan a su Morty y trata de llamarlo. No tengo a quien llamar, genio. Y le quitan su arma de portales y ahora es imposible teletransportar. Y de nuevo, si queremos hacer que este rig tenga de nuevo su capacidad de teletransportar, pues es lo mismo. Volvemos a cambiarle su capacidad de teletransportar. En lugar de pasarle un no teletransportable, le vamos a pasar un teletransportable por parámetros. Y vamos a volverle a decir que se teletransporte la dimensión C137. Compilamos. Corremos. Y podemos ver aquí que por último sí se teletransporta a la dimensión C137. Inclusive, como estamos utilizando un patrón de diseño, podríamos crear un comportamiento adicional que implemente alguno de los comportamientos que ya creamos, un algoritmo nuevo, para un caso que no hayamos contemplado aún. Y ahora ya no vamos a tener que volver a reestructurar todo nuestro código porque ya nuestro código tiene la estructura correcta. Vamos a poner ahora el caso en que Rick tiene varios Mortys, por la razón que sea. Es un Rick que recolecta Mortys o tal vez lo salvó de alguna catástrofe, entonces tiene más de un Morty. Entonces el comportamiento de llamar al Morty podría cambiar. En lugar de llamar a un Morty, llamaría a varios Mortys. Entonces vamos a hacer ese pequeño cambio. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya no hay que reestructurar todo de nuevo, como dije antes. Lo único que hay que hacer es crear una clase que implemente el comportamiento de llamar Morty. Vamos a ponerle muchos Mortys. Implementa comportamiento de llamar Morty. Y todas las clases que implementan comportamiento de llamar Morty se ven obligadas a implementar el método de llamar Morty. Bien, y el mensaje que vamos a utilizar ahora va a ser uno que en lugar de llamar un Morty, llame a varios Mortys. Ustedes Mortys, vengan acá. Compilo para ver si está todo correcto, guardo como muchos Mortys y muy bien, funciona bien. Entonces, por ejemplo, podemos irnos a nuestra clase main y aquí donde estamos seteando comportamiento de llamar Mortys, que le pasamos un sin Morty, podríamos pasarle un muchos Mortys. Compilamos, un error. Compilamos, corremos y podemos ver soy Rick C137, oye Morty ven acá, teletransportando a la dimensión R517, que eso es hasta aquí. Justo después cambiamos el comportamiento de llamar Mortys y le pasamos muchos Mortys. Ahora cuando ejecuta llamar Morty dice ustedes Mortys vengan acá. Luego le quitamos su pistola de portales, ya no se puede teletransportar, entonces es imposible teletransportar. Y por último le volvemos a dar la capacidad de teletransportarse y se teletransporta a la dimensión C137. De este modo agregamos un algoritmo más, fue intercambiable, ya no tuvimos que volver a modificar todo nuestro código. Es escalable, podríamos crear más clases de Rick y que implementen nuevos comportamientos sin necesidad de estar sobreescribiendo o cambiando las clases que ya habíamos escrito. Y si en algún momento fuera necesario cambiar el comportamiento o las acciones que suceden dentro de un método llamado Mortys, podríamos ir específicamente al algoritmo que necesitamos y modificarlo. Eso sería el funcionamiento que tiene el patrón de diseño estrategia. Espero que les funcione de algo este video y muchas gracias por verlo.